Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Madrid y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del tema algoritmo para calcular la corriente que circula en una resistencia de carga alimentada por un arreglo de celdas en serie paralelo. Bueno, para empezar vamos a recapitular a grandes rasgos acerca de las características de ambos circuitos, tanto el serie como el paralelo. Bueno, en el circuito paralelo recordemos que la corriente se divide equitativamente en todas sus ramas. El voltaje será el mismo en todo el sistema y la resistencia se calcula con el producto de ambas resistencias sobre la suma de ambas resistencias. Esto solo aplica si tenemos solo dos resistencias en nuestro circuito. De lo contrario, si contamos con más resistencias en nuestro circuito, debemos de aplicar lo siguiente. La resistencia va a ser igual al recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias. En un circuito serie, la corriente será la misma en todo el circuito y el voltaje se verá reducido conforme vaya pasando entre cada componente del circuito. La resistencia va a ser igual a la suma de todas las resistencias en el circuito y todos estos parámetros pueden ser obtenidos mediante la ley de Ohm. Bien, cuando se busca instalar un sistema de celdas fotovoltaicas, se tiene que idear una instalación que sea funcional y que aproveche al máximo todo el potencial que una celda nos puede brindar, así como se tiene que tomar en cuenta que dicha instalación sea cómoda y estética, además de que aproveche bien el espacio donde será instalada. Para ello se emplean numerosos arreglos en serie paralelo que dificultan emplear las fórmulas convencionales para su medición y estudio. Cuando se tienen más de 3 celdas o paneles en una instalación, se pueden emplear dos arreglos fundamentales. La primera de ellas es que se puede conectar e instalar grupos de celdas en serie formando filas, las cuales a su vez se deben conectar entre ellas en paralelo, siempre cuidando las polaridades correspondientes en sus bornes de conexión. Pero, ¿cómo luce esto? Bueno, vamos a la computadora para ver el diagrama más de cerca y ver cómo está conectado este arreglo. Bueno, aquí tenemos el primer arreglo del que estábamos hablando y aquí se pueden observar las tres filas que ya mencionaba. Esta es la primera, la segunda y la tercera. En cada una existen tres celdas solares, las cuales son estos cuadritos. Estas filas van conectadas en serie, positivo, negativo y negativo. Y después este arreglo de tres filas va conectadas en paralelo. Este es un nodo que va conectando los bornes negativos de cada fila y los conduce al nodo negativo. Y lo mismo ocurre con el nodo positivo. Aquí va conectando cada borne positivo y lo conduce al final en este nodo positivo. En la segunda forma se instalan grupos de celdas paralelas, las cuales a su vez se conectarán a dichos grupos en serie, y lucirá de esta manera. Bueno, aquí podemos ver el segundo arreglo del que estábamos hablando, y aquí podemos ver que a diferencia del anterior, estas celdas se conectan a un nodo negativo, que sería este. La primera fila va conectada al nodo negativo con los bornes negativos de cada una de las celdas solares. Y estos es conectado al borne positivo de cada una de las celdas solares y va a ir conectado en serie a la segunda fila de estas celdas solares que van a ir conectadas al negativo, siempre polarizándolos de manera correcta. Y va a suceder lo mismo en la parte inferior de esta fila del medio, que tiene los bornes positivos aquí abajo e irán conectados con los bornes negativos. Y al final estos bornes positivos van a ir conectados a un nodo en positivo que va a ser el circuito paralelo. Aquí podemos ver los tres grupos en serie y los grupos en paralelo. Ahora, para calcular la corriente que pasa por estos arreglos se necesita el siguiente algoritmo, donde V es el voltaje de una celda, I es la corriente total, RL es la carga externa, RI es la resistencia interna de una celda, S es el número de celdas en serie y P es el número de celdas en paralelo. Ahora, para reforzar esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos el ejercicio que vamos a realizar a manera de ejemplo y dice que se tienen 6 celdas típicas disponibles. Cada una proporciona un voltaje de 1 volt y 400 mA. De acuerdo a sus datos de placa, calcular la corriente que resulta del siguiente arreglo si la carga externa es de 2.5 ohms. Bueno, aquí tenemos graficado nuestro circuito y vemos que consta de dos ramas en paralelo y que a su vez estas constan de tres celdas conectadas en serie.
positivo con negativo y positivo con negativo. Entonces, para hallar nuestra corriente, vamos a colocar nuestro algoritmo que dice que la corriente es igual al número de celdas conectadas en serie por el voltaje sobre la carga externa, que va a multiplicar a 1 sobre 1 más el número de celdas conectadas en serie por la resistencia interna de cada celda. La resistencia interna de cada celda se puede sacar con la ley de Ohm y está aquí el cálculo aquí arriba a la derecha. Entonces decíamos que el número de celdas conectadas en serie por la resistencia interna de cada celda sobre el número de celdas conectadas en paralelo por la carga externa. Entonces, sustituyéndonos con valores, tenemos que la corriente va a ser igual a 3 por 1 sobre 2.5, que va a multiplicar a 1 sobre 1 más 3 por 2.5 sobre 2 por 2.5. Realizando las operaciones correspondientes, tenemos que la corriente va a ser 0.48 amperes. De esta forma podemos obtener la corriente de una carga externa alimentada de un circuito serie paralelo con celdas solares. Bueno, de mi parte sería todo. Mi nombre es Diego Ángel Madrid Martínez, soy estudiante del CEBETIS 222 en la especialidad de Fuentes Alternas de Energía, a cargo del ingeniero José Antonio Berti Corona. Muchas gracias por la atención.